Hoy vamos a hablar de el Señor es mi bandera, es mi estandarte, Jehová Nisi. Es algo muy importante, muy interesante, y para hablar de esto he escogido precisamente este texto. Amén. Vamos a leer, le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Padre, que la palabra entre, Señor, como río de agua viva, que tu palabra, Señor, sea penetrando hasta nuestra alma, Señor, hasta nuestra coyuntura, Señor, que sea sanando, Señor, todo nuestro cuerpo, Señor. Si hay algo escondido, Señor, que tu palabra, Señor, sea restaurando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se le puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La Biblia dice, si leemos los textos o los capítulos anteriores, vemos que Israel estaba en un desierto. Aquí está en el desierto de Redifim, es un valle cerca del monte Oreb. Un desierto, como todo, imagínense un desierto, ¿cómo es un desierto? Escasez de agua, de muchos problemas, de agotamiento, de vulnerabilidad, ¿verdad? Incluso en algún momento Israel había hasta dudado si Dios estaría con ellos. Bueno, muchas circunstancias que había pasado Israel cuando salió de Egipto. Habían encontrado, días enteros caminando por el desierto, sin beber, sin comer. Dios les había dado maná. Habían encontrado agua, pero aguas amargas. No tenían que beber. Y Dios les había proveído de las peñas agua, muchas dificultades que había atravesado este pueblo. Y ahora dice la Biblia que vienen avanzando hacia la tierra prometida, hacia Canaán, y se encuentran con un pueblo que se llama Amalec. Amalec es descendiente de Esaú, hijo de Isaac, hijo de nieto de Abraham, ¿sí? Ellos habían
habían cruzado todo el Mar Rojo y ya se habían entrado al desierto y se encuentran con este pueblo que quiere guerra. Este pueblo les impide avanzar hacia la tierra prometida. Les impedía que avanzaran hacia el propósito de Dios. ¿Sí? Amalek quería guerra. Quería destruir a Israel. Debemos admitir que muchas veces los problemas más graves de nuestra vida provienen de nuestros familiares, provienen de la oposición en nuestra casa. No sé si a usted le ha sucedido así, pero a mucha gente le sucede y a mí también me ha sucedido. La oposición que uno encuentra dentro de sus familiares. Amalek quería pelear contra Israel. Y usted a veces, uno prefiere darse la vuelta y no escuchar. Hay cosas que usted las puede evitar, ¿sí? Usted puede darse la vuelta y salir de ella. Pero aquí no había otra opción. Israel no tenía otra alternativa. Tenían que pelear contra ese pueblo porque no podían pasar, no podían avanzar. Mira lo que dice del verso 9 al 11. Y dijo, del 8, perdón. Y dijo Moisés, yo estoy un poquito mal aquí. Del 9, es todo detallado. Sí. 9. Del 9, sí. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varón y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Moisés le dice a Josué: tú vete al valle a pelear contra Amalek, que yo voy a subir al monte con la vara de Dios. La vara de Dios era el mismo cayado que Moisés había utilizado para abrir el Mar Rojo, el mismo cayado que se convirtió en serpiente en Egipto, que atraía las plagas, porque Dios utiliza cosas naturales para hacer grandes cosas espirituales. Amén. Para hacer maravillas espirituales. Dios, dice la Biblia, que dio la victoria a los israelitas en esa batalla contra Amalek, mientras Moisés sostenía en alto el cayado. Fue una batalla tremenda, pero al final Israel pudo deshacerse de su enemigo mientras Moisés sostenía en alto el cayado, la vara de Dios. Pero mire, la clave de la victoria, o sea, ¿quién verdaderamente decidió la victoria? La victoria no la decidieron los que luchaban en ella. La victoria, o sea, los vencedores o perdedores no lo fueron por su propia habilidad o fuerza. La clave de esa victoria estuvo en la postura de Moisés con el cayado de Dios. Amén. Lo que pasó con los ejércitos en ese valle peleándose no estaba vinculado con su educación o con su material de guerra, con su fama. Estuvo relacionado con lo que Moisés
hizo en el monte, con la vara de Dios en alto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos vamos a uno de los dos extremos. Fíjense, para Israel poder vencer, habían dos lugares, el valle y el monte. Y muchas veces nosotros a menudo luchamos por obtener algo valioso, como un matrimonio, algo valioso como la educación a nuestros hijos, solucionar problemas de salud, encontrar un empleo, y acudimos a uno de los dos extremos. Hay gente que solo lucha desde la montaña, desde un extremo, y dice, bueno, yo me voy a limitar a confiar en Dios, a creer en Dios, voy a limitarme a que Dios lo arregle todo. Otros se van al otro extremo, al extremo del valle, y se olvidan de la montaña. Se fían de sus propias fuerzas, se fían de su propia habilidad, de su determinación, de su voluntad, de los recursos con que tienen, y se olvidan de mirar a Dios. Y realmente nosotros tenemos que ir a pelear al valle por nuestra familia, por nuestros hijos, pero también tenemos que subir al monte para pedir que Dios respalde y participe de nuestra victoria. Amén. Dios quiere que hagamos esas cosas, que subamos al monte, pero también vamos al valle a pelear nuestra batalla. Que vayamos al valle a pelear, pero que también no nos olvidemos y pedirle a Dios que el Señor respalde nuestra victoria. Si unimos el valle y la montaña, tendremos la victoria segura en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Porque Moisés no subió al monte y se quedó ahí y levantó el collado, levantó el bastón, la vara, para obtener la victoria. Amén. Mientras él levantaba la vara, Josué y sus soldados tuvieron que poner de su parte en el campo de la batalla para poder obtener la victoria. Amén. Esto nos da una enseñanza poderosa, que nosotros tenemos que mantener el equilibrio. ¿Sí? Porque muchas veces nos conformamos con eso. Yo voy a orar, y yo no estoy diciendo que está mal. Sí está bien que usted ore, que usted clame al Señor, que usted pida al Señor. Usted está en la montaña clamándole a Dios. Pero también no se olvide que tiene que bajar al valle a librar una guerra, pero con el respaldo del Señor. Amén. Amén. Por supuesto, no quiero que me vayan a confundir que usted tiene que orar. Sí, claro que sí. Ore, suba hacia el monte, pero también tiene que ir al campo de batalla. También tiene que ir al campo de batalla. Dice el Salmo 37:25, dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Si usted quiere que su descendencia no mendigue el pan, pues entonces trabaje. Si usted trabaja, su descendencia va a tener de dónde comer. Amén. El mismo apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios 6. Se me olvidó el verso. Dice Pablo: somos colaboradores suyos. Somos colaboradores de Jesús. Somos colaboradores del Señor.
El Señor hace una parte y yo hago la otra. Amén. Josué luchó en el valle y Moisés levantó el collado en el monte. Y de esta manera Israel obtuvo la victoria. ¿Qué representa? Porque Amalek tiene muchísimo significado. Amalek no quería que Israel avanzara hacia el propósito de Dios. Se oponía a que Israel avanzara a la tierra prometida. Amalek quería derrotar a Israel. Y Amalek representa las fuerzas del mal. Amalek representa la oposición a los propósitos divinos para tu vida, para nuestras vidas. Amalek representa todo lo que nos impide avanzar, todo lo que nos impide llegar más lejos. Amalek representa la carne, representa toda oposición espiritual para tu vida. Representa todos los espíritus que quieren dañar tu vida, que quieren dañar tu familia. Amalek representa los espíritus que quieren derrotarte, que quieren derrotarnos. Y muchas veces, en los conflictos que tenemos nosotros que atravesar, que pasar, en los problemas que surgen en nuestras vidas, son intentos demoníacos de apartarnos del propósito de Dios. Intentos demoníacos de apartarnos del destino de Dios. Israel tenía un futuro provisorio en la tierra prometida, pero Amalek quería impedírselo. Y muchas veces todo lo que se levanta en contra de nuestras vidas, aunque usted vea personas, pero esas personas están siendo manipuladas por el enemigo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en maldad en las regiones celestes. Mire, que no tenemos lucha contra hueso y carne. Muchas veces los que te atacan, los que te persiguen, los que vienen contra ti, son manipulados por fuerzas oscuras. Fuerzas que vienen del mismo infierno, que quieren levantarse contra ti. La raíz del problema de los amalecitas contra Israel no era tanto la gente, eran los demonios que se movían y se oponían para que Israel siguiera avanzando. Los problemas que usted ve ahora, que todo el mundo habla, que todo el mundo quiere destruir a Israel y todo el mundo en contra de Israel, porque usted ve que son más los que están en contra que los que están a favor de Israel. Lo que usted puede ver en lo natural, mire, el fondo de todo eso es espiritual. Porque hay propósitos de Dios con ese pueblo. Hay propósito de Dios contigo y el enemigo se va a oponer y va a manipular a muchos. Va a manipular a mucha gente. Amén. Otro punto que quiero hablar es que la batalla espiritual agota. La batalla espiritual trae cansancio, te deja exhausto. Dice el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro
de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. El problema para Israel fue que Moisés se cansó en plena batalla, con los brazos en alto, sosteniendo la vara. Claro, tanto tiempo con la vara allí parado, él se cansó. Y dice la Biblia que mientras Moisés sostenía la vara en alto, Israel dominaba la batalla. Israel prevalecía. Pero cuando bajaba el brazo con la vara, prevalecía el enemigo de Israel. Prevalecía Amalek. Usted no puede bajar los brazos. Usted no puede bajar las manos contra el enemigo. Usted tiene que siempre tenerla en alto. Porque en el momento en que usted baje el brazo, en el momento en que usted baje la guardia, el enemigo va a prevalecer contra usted. Muchas veces sucede que cuando las pruebas se intensifican, la gente comienza a perder el interés en venir a la iglesia. La gente comienza a perder el interés en orar. La gente comienza a perder el interés, la confianza en Dios, en que Dios es un Dios fiel. Gloria a Dios. Menos mal que Moisés estaba rodeado de buena gente. Aleluya. Menos mal. Qué importante es la iglesia para su vida. Qué importante es la iglesia para su vida. Porque dice la Biblia que Aarón y Hur, al ver que Moisés estaba cansado y que ya no podía sostenerse en pie ni podía sostener la vara, se trazaron un plan. Buscaron una piedra y se sentó allí Moisés, ¿sí? Y ellos sostenían la vara. El brazo, correcto. Mira, hermano, la iglesia, hay gente que no le da importancia, pero la iglesia es tan importante para tu vida espiritual, para tu crecimiento. Esos llaneros solitarios que yo veo, que no asisten a ninguna iglesia, yo he visto y yo por eso me retiré de la iglesia. Vea, en un bim bam boom el diablo lo devora. ¿Sí? La iglesia es tan importante que Jesús creó la iglesia. Es un lugar que tú te puedes encontrar a un Aarón que te sostenga, a un Hur que te sostenga cuando tú estás debilitado, cuando tú estás a punto de abandonar. Cuando alguien se cansa y tú estás en una iglesia, tú estás cansado. Mire, muchas veces con una palabra tú eres restaurado. Con una palabra que se te da, tú eres fortalecido. Con una palabra que tú recibas, tú te llenas de fe y vuelves a coger impulso. Tienes que... Yo nunca he entendido esa gente que dice que yo no me congrego en ninguna iglesia por esto, porque es lo que yo he vivido, y más de lo que yo he vivido en la iglesia. Si fuera por eso, hermano, desde cuando yo comencé mi cristianismo, hermano, yo he visto problemas en las iglesias. Sí, aquí estamos estudiando en la escuela bíblica Apocalipsis los mensajes a las 7 iglesias que Jesús le da a Juan. Allí vemos que todas esas iglesias tienen problemas. ¿Sí?
Las iglesias antiguas tenían problemas y las iglesias contemporáneas, las actuales, tienen los mismos problemas, hermano. Había una sola iglesia que Dios la encontró que andaba recto, pero la mayoría de iglesias con muchos problemas, como los problemas que tenemos usted y yo. Por eso es que estamos aquí buscando al Señor, porque es que no somos perfectos. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al ser un cuerpo significa que está compuesto de muchos miembros. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo debe dolerse. Cuando usted le una uña se le entierra, hermano, usted no puede caminar y le duele el pie y le va. Y si es una muela, pues imagínese, hermano. Amén. Entonces, siempre tiene que haber alguien. No te apartes, no te alejes de la iglesia, porque la iglesia es un lugar de refugio. Es la casa del Señor aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios. Si usted se aleja, hermano, cuando usted necesite ayuda espiritual, usted escucha a lo mejor, claro, mensajes por internet muy interesantes y todo, pero muchas veces usted no sabe ni a quién es que está escuchando. Amén. Josué luchó en el valle y Moisés en el monte. Cuando Moisés se cansó, no podía sostener el brazo en alto. Los que estaban a su lado lo ayudaron, lo sostuvieron. Y de esa manera prevaleció Israel. De esa manera Israel derrotó a sus enemigos. Dice el verso 14, ya vamos a finalizar. El verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Dios quería acabar del todo con Amalek. Lo malo fue que los israelitas no cumplieron el pacto. Porque cuando Dios mandó que los israelitas acabaran con Amalek, mandó al rey de Israel, mandó a Saúl, no lo hizo. Y hoy todavía tenemos que estar luchando con ese Amalek. Dice Primera de Samuel, desde el capítulo 15, del verso 1 hasta el 11. Primera de Samuel 15, 1 al 11. Después Samuel dijo a Saúl, escuche bien, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Samuel a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek,
y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo, escuchen bien, perdonaron a Agag, al rey, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice que el profeta Samuel tuvo que venir a reprender al rey de Israel, a Saúl, porque no cumplió el mandato de Dios de destruir por completo a Amalec. Y mire, la desobediencia trae consecuencia. Después vemos en el segundo libro de Samuel que un amalecita fue el que mató a Saúl, al rey de Israel. Dice en segunda de Samuel 1, 8 al 10. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Dice el amalecita. Él está contando a David cómo había muerto y cómo había matado a Saúl. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que me pongas sobre mí, que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Un amalecita terminó matando, cuando Dios le había dicho: acaba con toda esa gente, porque esa gente va a traer problemas. Hoy en día realmente seguimos teniendo problemas con Amalec, porque Amalec es un espíritu que se sigue levantando e impidiendo que todo aquel que quiera seguir en pos de Cristo siga avanzando. Es un espíritu carnal. Siempre vamos a tener guerra con Amalec, porque dice el verso 16 de Éxodo 17. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Siempre vamos a tener esa guerra contra Amalec. Pero si subimos al monte y tomamos nuestro cayado, nuestra vara, que es Jesucristo, vamos a tener la victoria segura. Amén. Jesucristo es nuestra vara. Jesucristo es nuestro cayado. Jesucristo es nuestra bandera. Amén. Jehová Nisi. Amén. Dice el verso 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Dios nos ha dado una bandera. Dios nos ha dado un estandarte. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos da la victoria. Jesucristo es nuestra bandera.
La Biblia dice que cuando los hijos de Israel se rebelaron contra Dios, el Señor mandó serpientes venenosas para que atacaran al pueblo, y cada vez que esa serpiente venenosa mordía a alguien, esa gente moría. Empezaron a clamar a Dios: ten misericordia. Y Moisés subió a la presencia de Dios y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y sobre una vara ponla en alto. Y todo aquel que mire aquella serpiente vivirá. Y no importaba lo que el tipo o la persona podía hacer. No importaba lo que estaba pensando. El mandato de Dios era que miren la serpiente y el veneno desaparecía, viviría. La Biblia dice en Juan 3:14, 16, 3:14 al 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy todo el que mire a Jesucristo, nuestra bandera, vivirá. Independientemente de lo bueno que sea, independientemente de lo mucho que se esfuerce, todo aquel que mire a esta bandera, que Jesucristo, vivirá. Independientemente cuánto dinero gane, independientemente lo mucho que trabaje. Pero yo te digo, todos los esfuerzos, todos los sacrificios acabarán en nada, a menos que mires a Jesucristo. A menos que tengas a Jesucristo como tu bandera, como tu estandarte. Nuestra bandera para obtener la victoria es Jesucristo. Moisés subió al monte con el cayado de Dios, con la vara de Dios. Josué estaba en el valle peleando, y de esa manera obtuvieron la victoria. Sin Jesucristo no dispondrás de la ayuda para la victoria eterna. Todo esfuerzo que tú puedas hacer, todo sacrificio quedará en nada si no tienes ese estandarte, que es Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.